Después de que Disney dijera que ya no iba a hacer secuelas, saca una trampilla porque estrena un spin-off de una de sus franquicias no solo más populares, sino también más exitosas. Y me refiero a Toy Story, pues se acaba de estrenar por fin Lightyear, la historia que seguiría a uno de los más icónicos personajes de esta franquicia. Hola, Buzz. Yo soy Sox. Mi misión es ayudarte y no abandonaré mi misión. Tampoco abandonaré la mía. Genial. ¿Quieres celebrarlo con un pastelillo? Negativo. Salió este póster promocional en el que Andy pues está viendo la película con la que luego se fanatizaría y compraría este muñeco, como muchísimos de los niños en el universo de Toy Story. Y aunque fue solamente un elemento de mercadotecnia, aunque fue solamente un elemento de publicidad, mucha gente se lo tomó literal y bueno, se asumió que esta es la película oficial que vio Andy para poder, o sea, para hacerse fan de Buzz Lightyear. No sé si es canon, no sé si simplemente todos ahí nos confundimos con esta estrategia de mercadotecnia, pero bueno, igual es bonito pensarlo así, ¿no? A pesar de que a inicios de, no me acuerdo si es Toy Story 1 o Toy Story 2, pero hay una secuencia en la que sale Buzz Lightyear y como en su propia película y en su propio universo, no como juguete, sino como pues justamente como una película que inspira o que es parte incluso de la merch del juguete. Y a mí me gustaba mucho esa secuencia, como que sí te daban ganas de ver a Buzz y a Zorg en un entorno que no fuera pues el de ser un juguete, sino ver realmente qué fue lo que pasó o cuál es su historia. Y resulta que después de varios años se estrena ya por fin esta historia de origen, esta historia que nos cuenta el universo de Buzz Lightyear. Resulta que para que pudiera llegar a esta película a las salas de cine, pasó algo bien interesante con Pixar. Pixar, ya lo sabemos, es uno de los estudios, si no es que el estudio más grande de animación, por lo menos occidental, y ya se había cansado de hacer segundas partes. Habíamos tenido que Los Increíbles 2, que Cars 2, Cars 3, Monsters Inc. 2, entonces empezaba, bueno, que más bien era Monsters University, pero empezábamos a tener, pues eso, muchas secuelas, la gente un poco que empezaba a perder el interés por esto, también habían tenido baches muy grandes como en el caso de la de Cars, pero ante esta presión por verse faltos en originalidad, Disney dijo, bueno, más bien Pixar dijo, ¿saben qué? Ya lo próximo que hagamos van a ser historias completamente originales. Y entonces estrenó otras 4 películas, pero con una trampilla o con algo que estuvo ahí medio raro, no sé, ahorita lo debatimos. De las 4 películas que habían sacado originales, 3 habían sido lanzadas directamente en Disney Plus, lo cual se puede interpretar por un lado como que querían meterle mucho a Disney Plus y que querían dejar pues obviamente cartas fuertes para que los papás les compraran o les rentaran Disney Plus a sus mijitos. Pero también se pudiera interpretar como que no confiaron en estas cintas justo porque no tenían todo este hype que puede generar una segunda parte o un spin-off, porque claro, ya no solamente la ven los mijitos, sino que incluso también lo ven los papás, los hermanos que crecimos con las películas pues anteriores, ¿no? Y resulta que cuando hacen o ahora que hacen una película que si bien no es una secuela como bien habían prometido, sino que es más bien un spin-off, pues este sí se saca en el cine. Y ojo, no es queja porque la verdad es que es una muy buena experiencia en pantalla grande, ya les iré contando más adelante sobre esto, pero antes les platico un poquito de qué trata. Repito, no les voy a dar spoilers, simplemente para que estemos en la misma sintonía. Resulta que Buzz Lightyear es un guardián espacial, que estos personajes pues se dedican justo a proteger a la humanidad a través del espacio, pues. Pero resulta que por un error que tiene Buzz, la humanidad queda atrapada en un planeta muy peligroso, donde corren varios riesgos de ser exterminados por criaturas, por eventos astrofísicos de todo tipo.
Entonces se crea un plan en el que es necesario que Buzz, para salvar a la humanidad, para que puedan salir de ese lugar en el que los metió, tiene que viajar a la velocidad de la luz y tiene que revertir lo hecho. Les digo que no recuerdo en cuál película, si fue en Toy Story 1 o en Toy Story 2, ya habíamos visto un poco de lo que sería la película que inspiraría a la merch de Buzz, de la misma manera como habíamos visto las películas que inspirarían a la merch de Woody en Toy Story 2, ¿no? Que estaba estas películas como ya en sepia, muy viejitas, en donde los personajes eran marionetas y era más bien una comedia. Bueno, pues en el caso de Buzz sabíamos que tendría que ser una película de ciencia ficción. Y en efecto lo es de hecho una película que reúne muchísimas referencias, no solamente en ciencia ficción, sino también de otras películas, como por ejemplo Top Gun, ahorita que está de moda, se siente mucho influencias de esa parte en las escenas, sobre todo en las que están volando, pero sobre todo se sienten las influencias en películas, como te digo, de ciencia ficción, más específicamente recientes, como pudiera ser Ad Astra, como pudiera ser Interestelar, incluso en algunas secuencias con 2001 Odisea del Espacio, con Alien. Se nutre mucho del cine de ciencia ficción, y esto por un lado es muy bonito porque la verdad es que por el lado de la animación, por el lado del diseño de la imagen e incluso del propio CGI, pues está muy bien hecho. O sea, la verdad es que es una experiencia visual asombrosa, tiene un diseño de imagen que no le pide nada a otras películas y que definitivamente se agradece que haya salido en cines. Por el lado de la historia es donde a mí no me termina de convencer. ¿Por qué? Si bien tenemos una secuencia al principio muy emotiva, muy emocionante, se presenta muy bien cuál es. Viste que las películas de Disney son perfectas, ¿no? Ya sabemos que tienen una fórmula, pero que es una fórmula que le termina gustando a prácticamente todas las personas. Que esta fórmula es como tratar de equilibrar muy bien, que sea una película divertida pero entretenida, pero que deje un mensaje, porque la verdad es que son películas que en su mayoría dejan un mensaje que es importante retomar, ¿sabes? O sea, no es como que simplemente te ponen ahí situaciones divertidas, sino que tratan de tener una tesis cada una de ellas. Y esta película comienza planteándola, pero te digo, como se basa mucho en las referencias que ya mencionamos, más específicamente Ad Astra e Interestelar, un poco que ya sabemos por dónde va la cosa. Sin embargo, esa primera secuencia es bien bonita y te deja... Fíjense, yo creo que no habían pasado ni 15 o si acaso 20 minutos de la película cuando ya estaba llorando. Ya estaba yo a moco tendido, un poco que pasa este sentimiento de la primera secuencia de Up, ¿sabes? Como que en muy poco tiempo te envuelve en los conflictos de los personajes. La cosa es que una vez pasando esto, la película deja de lado este subtexto emotivo, estas historias que te hacen tener la piel chinita y que te hacen llorar, y se enfoca más pues en lo que se prometía, que es una historia de aventura y una historia de ciencia ficción en la que Buzz se va encontrando a diferentes personajes con los cuales tiene que acompañarse para cumplir su misión, y en el camino también pues se va encontrando con su entonces enemigo, que bueno, no es una sorpresa para nadie, es el mismísimo Zorg. Lo que les digo que tengo mis problemas un poco con el guión es justamente esto, que después de plantearnos la temática emocional, por decirlo de alguna manera, se distrae de eso y nos da muchísima acción, que esto es algo que tiene esta película
pero a full, ¿sabes? Si en estos cortitos que tenía al principio de las películas de Toy Story, un poco que la verdad sí me quedaba yo con las ganas de ver más, esta película básicamente lo que te dice: no te preocupes, yo te voy a dar toda la acción necesaria, y tiene escenas muy entretenidas y muy impresionantes de naves, de persecuciones, tiene escenas de pelea, incluso de disparos. Es un poco el hijo que tuvieron Top Gun con Star Wars e Interestelar y Ad Astra. Esta vez, o sea, no es el boss que conocemos en Toy Story, sino que es un boss interpretado ahora por Chris Evans. Es un boss muchísimo más como serio, se siente más en tono de, pues sí, justo de Chris Evans, de galán de Hollywood. La verdad es que a mí me gustó un montón, me gustó su interpretación y me gustó como este nuevo diseño que de pronto causó medio críticas ahí, porque no es el diseño exacto del juguete, pero creo que está bien justificado y además me gustó. De los personajes, los que más amé, Sox, que es básicamente un gatito robot, y también Steel, que es una viejecita, pero muy ruda, muy echada para adelante, que es experta haciendo armas y que es parte del equipo de Buzz. Este equipo también lo conforman Morrison, que yo no sabía, pero estuvo interpretado por Taika Waititi, y pues obviamente también Easy, que estuvo interpretada por Keke Palmer. Esta es una película que a mí me divirtió muchísimo, es una película bien entretenida y sobre todo que creo que la van a disfrutar los menores. O sea, creo que es una película... Yo sé que todas las películas de Disney son dirigidas para toda la familia, pero con especial atención a los niños. Sin embargo, también si tuviéramos que hacer un ranking de las películas de Pixar, sí hay unas que se sienten más adultas que otras. En ese sentido, Lightyear sí se siente más infantil. La manera en que se resuelven sus conflictos, quizá no llegando al Deus Ex Machina, pero sí se sienten muy apresurados, sobre todo por esto que les comento, que empieza dándonos el conflicto, luego se alarga muchísimo en las secuencias de acción y al final como que resuelven todo demasiado apresurado, se resuelve todo un poco como me dio las vibes de Doctor Strange, en el que todo se resuelve con un no, sí, tú puedes, solamente búscalo dentro de ti mismo. Y entonces eso está bien, y sobre todo en una película infantil, pero siento que si lo vas construyendo desde el principio constantemente hasta el final, pues se siente más orgánico, un poco como lo que pasaría en Coco, ¿no? Que al final es un cambio de mentalidad no solo en Mamá Coco, sino también en Miguel, pero te vas dando cuenta de todo lo que tuvo que pasar el personaje para llegar allá. Y aquí no se siente tanto esos pasos, sino que se siente más como una reflexión apresurada del final para justo poder concluirla. Fuera de ahí, sin sobrepensarla demasiado, la verdad es que es un gran episodio de acción. Creo que Pixar tiene películas muy icónicas y esta no necesariamente creo que es una de ellas. Creo que esta formaría más bien parte de esas películas de Pixar que están chidas, que están entretenidas, que son muy divertidas de ver, pero que quizá no trascenderían en un top 5. Porque justo te digo, le falta toda esta fuerza emocional que si pudieran tener otras películas. Y eso a pesar de que el mensaje o la tesis que se quiere transmitir al final de cuentas pues es muy valiosa, creo, sobre todo en estos tiempos y sobre todo para esta generación, que básicamente el mensaje es parecido al de Soul, pero enfocado más en esto de los viajes en el tiempo, y es: no te claves demasiado en el hecho de querer ser alguien y de querer marcar una diferencia y querer ser recordado y trascender, pero en un sentido como de popularidad, como de reconocimiento. Disfrutar tu entorno y las pequeñas cosas que tiene ese entorno. Me explico, más el día a día. Por eso te digo que se parece mucho a Soul, pero este tiene una fuerte carga
de arrepentimiento y de culpa, justo motivado por el tema de los viajes en el tiempo. Y te digo que es importante para esta generación porque creo que hay un aura muy grande de como sentimiento de que estamos desperdiciando el tiempo, ¿sabes? Creo que también tiene mucho que ver el tema de que perdimos 2 años en la pandemia, pero sí veo a esta generación como desesperada de ser alguien y de hacer algo más allá de ti mismo, ¿sabes? O ya si nos ponemos más banales, de tener muchos seguidores, de tener un éxito, pero a nivel así, como que todos crecimos con estas expectativas de o voy a tener la empresa más grande, o voy a ser famoso, o voy a hacer eso. Y entonces estas expectativas irreales, porque la verdad es que son en su mayoría irreales, nos terminan más que ayudando a motivarnos, generando ansiedad y además nublándonos la vista pues de las cosas que están ahí en el presente y en el aquí y el ahora, que es pues nuestros seres queridos, lo que construimos en cuestión personal, ¿sabes? El simplemente poder estar más tranquilo en el día a día, el poner un negocio, tener metas, no te estoy diciendo más conformistas, sino más bien más reales, fuera de esta hiperrealidad que han creado las redes sociales. Y bueno, en ese sentido creo que el mensaje de Lightyear baja muy bien por ese lado, pero desgraciadamente, como ya les había dicho antes, como no se construye de manera constante a lo largo de la película, pues es más bien como que se siente un poco como muy apresurado, creo que sería la palabra, como un mensaje que fue dejado ahí de una manera muy apresurada. Si en cuestión del guión tenemos una película más infantil en el contexto que ya les expliqué, en cuestión tanto de diseño visual como de diseño sonoro, es una de las mejores películas que ha hecho Pixar, porque de verdad, no solamente por el lado del hiperrealismo de Pixar, que bueno, pues prácticamente ya estamos viendo un live action, no tanto así, porque sí tiene su estilo, que no es tanto imitar a la realidad, pero bueno, no me refiero a que por eso sea una gran animación o que por eso sea una gran película visualmente hablando, sino que se siente más seria que otras propuestas y se siente a la vez más arriesgada. Por ejemplo, hay una escena que funciona incluso como referencia a 2001, Odisea del Espacio, que es cuando estás atravesando el espacio-tiempo, y ese es un alucine visual que a mí me gustó un montón y que no había visto en Pixar. Luego también algo que hacen muy inteligentemente y que me gusta son las referencias a las propias películas de Toy Story, ¿no? Un poco cuando, bueno, no les voy a decir escenas en particular, pero hay ciertas cosas que no son obvias, que no se ponen así como para hacer fanservice. Sin embargo, si te fijas bien las notas, sabes que hacen referencia justo a las películas de Toy Story. No respetan del todo el canon que pudieran haber dejado esas películas. A algunas personas les ha molestado esto, pero bueno, la verdad es que si iban a hacer un spin-off y una película completamente diferente, por así decirlo, o que se alejara de la franquicia ya sobre todo sobreexplotada que fue Toy Story, pues la verdad es que a mí me gustó que le hayan dado un giro de tuerca, que no les voy a decir cuál para no darles spoilers, pero si ya la vieron saben a qué me refiero. Y nada, de lo último que quiero platicar con ustedes sobre esta cinta es que, como siempre, sucede una polémica por hashtag lo políticamente incorrecto, hashtag progres versus fachas, porque resulta que esta película fue ya censurada en en al menos 14 países. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, esto no sé si cuenta como spoiler, pero ya si no lo ven aquí lo van a ver en Twitter o ya lo vieron, y es que en esta película, no les voy a decir qué personaje, pero sale un matrimonio lésbico. Y no solamente sale un matrimonio lésbico, sino que es el lesboparental, tienen a un mijito, y no solamente esto, sino que en una escena salen dándose un beso. Esto obviamente que a todos los papás conservadores les generó pegar un grito en el cielo y decir cómo es que esto se está haciendo en las películas de niños. Ya se había puesto
me parece que en Toy Story 4 una pareja lésbica, pero bueno, eran personajes que salían ahí en el fondo, como que nadie pelaba, y estos no, estos son personajes que tienen, bueno, por lo menos uno es un personaje que tiene peso en la historia, que es no protagonista, pero sí muy cercano a serlo. O sea, y las escenas en general se sienten arriesgadas, o sea, porque sabes que luego te digo, como en esta de Toy Story o incluso como en Star Wars, que salen besos allá al fondo, que son fácilmente recortables, que se hacen para quedar, que sabes que se hacen para quedar bien pero sin arriesgar demasiado. Bueno, en esta película no se siente así, no se siente forzado ni tampoco se siente como que lo están haciendo para capitalizarse, justamente porque pues ha sido lo contrario, ¿no? Le ha generado incluso no solamente que se vete en estos países, sino además que muchas familias, sobre todo conservadoras, no quieran ir a ver la película porque ya se enteraron de que sale este beso, pues. A ver, tampoco vamos a poner a Disney como la Madre Teresa de que todo lo hace por el bien de la sociedad. Sabemos que prácticamente todas sus decisiones giran en torno al dinero, que todas sus decisiones giran en torno a, pues sí, a generar mayores ganancias, pero siento que en este caso, en realidad no pudiéramos hablar ni de inclusión forzada, ni pudiéramos hablar de que se está haciendo de manera cobarde. Ya expliqué por qué, pero lo de la inclusión forzada me refiero a que si bien no se está hablando de la historia, de lo que tiene que ver la orientación sexual del personaje, específicamente de eso, o sea, no sé, la película no trata de eso, sino que simplemente se menciona de un modo en el que sería exactamente lo mismo si los personajes fueran heterosexuales, ¿sabes? O sea, la gente que se está quejando de que hay un beso gay o un beso lésbico, yo no sé si se quejan también de que hayan besos pues heterosexuales en un chorro de películas, no solo de Pixar, sino de Disney en general. Porque fuera de ahí, la verdad es que ni siquiera se siente eso, ni siquiera se siente forzado, se siente como algo natural. Incluso hay gente que ha argumentado que no se sentiría natural, dado que es la película que vio Andy en los 90s, y en los 90s pues sabemos que la televisión y el cine no eran necesariamente políticamente correctos en ese sentido. Pero bueno, te digo, esto al final es algo que asumió la gente, el hecho de que sea la película que Andy vio por esta publicidad. Pero además, aunque no lo fuera, sería como... O sea, en los 90s claro que la mayoría de películas no eran políticamente correctas, pero sí las había también, ¿sabes? Y ¿por qué no Andy se pudiera haber fanatizado por esta película simplemente porque salió una pareja lésbica, ¿sabes? En eso, cuando eres niño ni siquiera te fijas en eso. ¿Qué les puedo decir, gente? Lightyear se acaba de estrenar, seguramente va a monopolizar todas las salas de cine, entonces si quieren tener una experiencia divertida, trepidante, muy visual y que además sea muy confortante para sus corazones de niño, pues vayan a ver Lightyear.